preparando nuestros corazones para que la palabra germinar, correctamente en nuestras vidas. Cuando hablamos de germinar, hermano, estamos hablando de que la palabra de Dios alcance el objetivo para el cual Dios las envía. Porque muchas veces en nuestra vida no se ven frutos espirituales en relación a lo que Dios está hablando. Porque muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y al rato de escucharla se nos olvidó, y aún peor, ni siquiera la ponemos en práctica. Es porque nuestro corazón quizás no está preparado, no está bien preparado para que la palabra de Dios, que es la semilla, caiga en él. Hay mucha palabra que ha llegado a tu vida, ha llegado a tu corazón quizás, pero hay cosas en nuestros corazones que necesitamos nosotros quitarlo para que la palabra pueda producir en nosotros. Somos nosotros los que bloqueamos el efecto espiritual y eterno de la palabra en nuestros corazones. A veces, hermanos, por resentimientos, a veces por falta de perdón, a veces por falta de fe, a veces por falta de sometimiento a Dios, a veces por falta de un discipulado genuino conforme a la imagen de Jesús, a veces de esfuerzo, porque le voy a explicar algo, hermanos. El evangelio, la vida del cristiano es un camino de esfuerzo, es un camino de lucha, hermanos, es de batalla, no es un camino de llevársela tranquilo, no, es un camino de batalla constante todos los días. Yo siempre les digo a los hermanos, usted vaya a descansar cuando Jesús se lo lleve. Por ahora tiene que trabajar, hay que echarle para adelante. Entonces muchas veces hay cosas en nuestros corazones que aún nosotros no las hemos removido, y por lo tanto la semilla cae, pero no germina. La entendemos, sabemos que es la verdad, sabemos que Dios nos está hablando, y algunas veces sabemos que estamos aprendiendo de la palabra de Dios y decimos, wow, qué bonito, Dios nos habló, aprendí esto. Pero cuando queremos ver nuestra reacción, nuestra conducta, nuestro fruto, vemos que estamos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el corazón de nosotros no está preparado para recibir la palabra de Dios. El corazón usted tiene que prepararlo. Usted tiene, es como el labrador, el sembrador. Un sembrador, un agricultor no va a tirar la semilla así a lo loco. No. Ellos miden la fertilidad de la tierra. En la cultura judía, incluso en la ley mosaica, Jehová ordena a Israel que le dieran a la tierra cada 7 años un año sabático a la tierra, para que la tierra se recuperara y para que cuando ellos produjeran, sembraran, germinaran muchos frutos. Todo eso nos enseña a nosotros que nuestro corazón, hermano, debemos no solamente cuidarlo, porque dice la Biblia, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También dice la Biblia, hijo mío, dame hoy tu corazón y que tus ojos vean sobre mis caminos. Cuando le entregamos el corazón a Jesucristo, esto implica, hermano, que nosotros estamos en la disposición de remover de nuestros corazones todo lo que nos impide que la tierra sea fértil, para cuando la semilla caiga, hermano, haya frutos. Mientras nosotros, los cristianos, porque vamos a hablar de los cristianos, mientras nosotros los cristianos no tengamos la disposición de corazón, el entendimiento, la sabiduría, la revelación de Dios y algo más importante, la fe en el corazón, para quitar de nosotros lo que nos estorba, vamos a escuchar palabras y 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 no va a haber fruto en nosotros. Usted puede aventar aquí hermanos, aquí dentro de esta iglesia o en la carretera, puede aventar muchos costales de maíz o de frijoles o de arroz, y nunca va a producir, porque esa semilla nunca va a agarrar raíz. Y eso es lo que pasa en nuestros corazones. Israel tenía ese problema. Israel tenía un corazón duro como la piedra. Cuando Jehová les hablaba a ellos, en el momento que Dios les hablaba, ellos decían, sí, entendemos, pero ya después se acaba todo. Y es lo que yo veo mucho hoy en día en el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene su corazón, escuche esto, lo tiene ocupado en otras cosas que, entre comillas, son más importantes que la voz de Dios. Ese es uno de los grandes problemas que hay. Dios siempre va a estar hablando a tu vida. Por eso dice el escritor de Hebreo, si oyeres hoy su voz, le dice, no endurezcáis vuestros corazones.
Mire, Dios está suavizando nuestros corazones. Dice en el libro de Jeremías que Él cambiará nuestro corazón. Él quita el corazón de piedra y pondrá en nosotros un corazón de carne, sensible a la voz de Dios. Está hablando en estos últimos tiempos. En otras palabras, usted y yo tenemos que tener un corazón sensible, no un corazón de piedra. ¿Me entiende? Pues le voy a explicar algo. El principio de todas las bendiciones en el pueblo de Dios es escuchar la palabra de Dios acompañada de fe. Si usted no puede, si a usted no le predican la palabra de Dios, usted nunca va a adquirir fe. Y si a usted le predican la palabra de Dios, pero su corazón no está acompañado de fe, nunca va a adquirir obediencia en su corazón. Entonces, lo que le quiero decir es esto: mientras Dios está trabajando en usted y en mí, por medio de las circunstancias, por medio de los problemas, por medio a veces del vacío espiritual en nuestros corazones, por medio también de nuestros proyectos mismos, Dios está trabajando en nuestros corazones para darnos un corazón sensible a nosotros, que haya sensibilidad en nosotros. Por eso yo, cuando se da el día de Jehová Jireh, a mí me da mucho gusto eso, hermano, porque yo tengo una mente y un corazón misionero. A mí me encanta, a mí me gustan las misiones, me gusta mucho, hermano. Mire, yo viví esto en mi país y usted no tiene ni idea el gozo que se siente estar construyendo una iglesia, hermano, así como pero con mucha dificultad, y que alguien llegue y diga, toma $100. Usted no tiene idea de la alegría que se siente. Es un gozo tan grande, uno empieza a comprar gozo y a seguir construyendo. Yo tengo eso en mi corazón y me da mucho gusto. Y yo no sé a usted si le pasa, para mí me pasa, cuando escucho esos testimonios, me vuelvo muy sensible. Como que mi corazón desea tener más para ayudar. Ese es un corazón. Si usted tiene ese corazón, es un corazón sensible a la necesidad que Dios pone en la iglesia. ¿Okay? Entonces, por un lado está Dios sensibilizando nuestros corazones, y por otro lado está el diablo endureciéndolo, y en medio está usted. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar la decisión, tenemos que buscar los medios, las formas de cómo nuestro corazón siga siendo más sensible a la voz de Dios. Es una disposición de corazón, es una determinación en tu corazón, en tu vida, de decir, yo quiero escuchar a Dios y quiero obedecer a Dios. Cuando usted tiene la necesidad de escuchar a Dios, por eso dice la Biblia, Jesús en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Si el corazón de un cristiano no tiene sed de Dios, nunca va a ser saciado. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios le ponga el plato de comida, espiritualmente hablando, no lo va a tomar. Mire, le voy a dar un ejemplo. Fuimos aquí con los hermanos Argueta el 3 martes. ¿Cuándo fue eso? Miércoles. Y todo el mundo comiendo. Lo que los hermanos mataron un chivo, no sé qué otra cosa más. Yo andaba el estómago, hermano, pero más cerrado que vean. Y no comí nada porque no tenía hambre. De esta manera llegaron a servir y todo el mundo, yo no comí nada porque tenía mi estómago lleno. ¿Entiende? Le pongo este ejemplo para que usted entienda lo que le quiero decir. Si usted viene a la iglesia y Dios le pone a usted un buffet espiritualmente hablando, palabra viva, palabra de Dios, revelación, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, le da palabra de ciencia, le da palabra de gracia, palabra de poder, palabra de fe, y le pone el buffet lleno. Pero si su corazón está lleno de algo que no es de Dios, usted va a rechazar el buffet de Dios. Lo va a rechazar. Entonces, eso usted tiene que poner su corazón en ayuna carnalmente para que tenga sed de Dios. ¿Qué significa? No le dé gusto a lo que el corazón le pide, dele gusto a lo que Dios quiere que usted reciba en su corazón. Usted no puede llenar una botella que ya está llena. Para que usted pueda llenar la botella, tiene que vaciar lo que está para llenarlo de otra cosa. Si su corazón está lleno de otras cosas que no es la voluntad de Dios, ya no cabe más. Para que su corazón esté lleno de la voluntad de Dios, usted tiene que vaciar su corazón de lo que tiene para que pueda entrar a la voluntad de Dios. Mientras no tengamos en nuestro corazón ese deseo
de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, hermano, por mucho que escuchemos palabra de Dios, nunca va a haber fe en nuestros corazones. Esta parábola del sembrador, hermanos, no solamente me enseña a mí dos cosas. A mí me enseña de que son más los corazones, porque habla de 4 corazones. Son más los corazones que están rechazando, resistiendo a la voz de Dios, que el corazón que está fértil a la voz del Señor. Hay 4 corazones y de los 4 solamente uno produce frutos al 100. Y otra de las cosas que yo entiendo en esta parábola es que Dios quiere que nosotros, hermanos, preparemos nuestros corazones para Él poner la semilla en nosotros. Si nosotros no preparamos el corazón, esa semilla no va a caer ahí, y si cae, nunca va a haber fruto en nosotros. Déjenme decirle algo. Dios te trajo a su viña con un propósito. Y déjenme decirte algo, te lo he dicho miles de veces, hermanos. Dios quiere y espera frutos de la fe que puso en nuestros corazones. Después vamos a leer San Juan capítulo 15 para que usted vea lo que estamos hablando. Leamos Marcos capítulo 4, hermano. Vamos a darle la gloria a Cristo Jesús. Y alguien dice amén. Gloria sea a Jesús. Dice así, hermanos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar. Otra vez. ¿Qué significa? Que ya le había dicho más veces. Ya había dicho muchas más veces. Dice, junto al mar. Y se reunió alrededor de mucha gente. No dice muchos discípulos. Porque ¿qué es la diferencia entre una gente y un discípulo? Un discípulo es un aprendiz de Jesús. Un discípulo es como María, que se sentó a los pies de Jesús, aunque Marta estaba haciendo pozole, toda afanada, ella estaba específicamente aprendiendo de su maestro. Ese es un discípulo. Entonces, dentro de las iglesias hay personas y hay discípulos. Siempre yo he dicho esto, hay mucha gente que está en las iglesias que no han tenido un encuentro personal con Jesús. Porque de algo yo puedo testificar. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús, nuestra vida es transformada totalmente. Es transformada totalmente. Estar en la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios, buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios es el deleite de todos nuestros días. Cuando perdemos esos 4 propósitos de nuestros corazones, es porque nuestro corazón no se está llenando de Dios. Recuerde algo, dice Pablo en Filipenses: Dios es el que produce, no dice el que pone. Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. ¿Qué es lo que Dios usa para que su corazón produzca el querer y el hacer? La palabra. Si la palabra de Dios no cae en tu corazón y tu corazón no está sensible a Dios, Dios no la puede usar. No la puede usar. Si Dios envía la palabra a tu corazón y tú tienes sed de Dios, Dios hace que esa palabra produzca en ti tanto el deseo de servir a Dios como el poder hacerlo. Las dos cosas la producen. Pero cuando tu corazón está verdaderamente sediento de Dios, si tu corazón está lleno y no, entre comillas, no necesita de Dios, Dios nunca va a poder hacer nada en tu corazón. Por eso es que Proverbio dice: hijo mío, dame hoy tu corazón. Hoy. ¿Por qué razón? Porque hoy es el momento que Dios quiere hablar a tu vida. Dios no te quiere hablar mañana, te quiere hablar hoy. O sea, si tú le dices: Señor, sabes, he pasado mucho tiempo y he querido llegar a ese nivel espiritual donde tú sientas agrado para mí, yo pueda servirte y puedan haber fruto. Usted empieza a orar a Dios y empieza a renunciar, porque tenemos que renunciar a cosas. Mire, si hay algo en tu corazón que está impidiendo que la palabra de Dios produzca fruto, déjeme decir que eso que está en tu corazón, que está impidiendo a Dios obrar en tu vida, tú lo trajiste a tu corazón o tú lo invitaste a tu corazón. Dios no te lo llevó. Y Dios no te lo va a quitar si tú no lo renuncias. De la manera que tú lo recibiste, tú tienes que despojarte de eso. Cuando tú te despojas, dices: ¿sabes qué? He sido indiferente,
He cerrado el corazón a la voz de Dios. He justificado mis acciones por no obedecer a Dios. No sé, cualquier cosa. Voy a renunciar a todo eso. Usted dobla sus rodillas y dice: Padre, en el nombre de Jesús, yo amo tu presencia. Yo amo tu voluntad. Yo quiero parecerme a ti. Yo quiero hacer tu voluntad, pero mi corazón está mal. Padre, yo renuncio consciente y voluntariamente a todo lo que yo traje a mi corazón que hoy me impide que tu palabra germine en mí. Cuando usted hace esa oración a Dios, en ese momento la sangre de Jesús no solamente quita el pecado de desobediencia, sino que también remueve las consecuencias de las malas acciones o la falta de decisiones correctas que hemos hecho en nuestra vida. Recuerde algo: el que sabe hacer el bien y no lo hace, pecado. Todo lo que no proviene de obediencia es exacto. Entonces, no solamente pecamos haciendo el mal, sino que pecamos dejando de hacer el bien. Y déjeme decirle, ni fue la palabra, ni fue el Espíritu Santo, ni fue Jesucristo, ni fue el Padre que metió eso en tu corazón. Tú lo llamaste, a ti te gustó, tú lo invitaste, tú permitiste eso. O sea, es usted el que tiene que decir en voz alta: Padre, yo renuncio a todo eso y yo declaro que el nombre de Jesús se manifieste en mi vida desde ahora y para siempre. Amén. Cuando le suelta el volante a Jesús, es cuando Él empieza a obrar sobre tu vida. Yo dije esto una vez, escuche: Dios nunca te va a solucionar un problema en tu vida si no se lo entregas a Él. Nunca lo va a solucionar. Vemos cristianos, hermanos, que andan con la gran maleta de problemas en el hombro. Tristeza, angustia, desánimo. Y como que les encantó el peluche. Ahí van. Suelta esa cosa, mi Señor. Mira, aquí está. Dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí me entienden? Algo que Dios me ha enseñado a mí es esto. Yo lo voy a explicar. Ojalá que le sirva como consejo a usted. Cuando yo estoy en problemas difíciles, ¿sabe yo qué digo? Padre, yo quiero poner estas cargas en tus manos. Yo no sé, yo no voy a hacer nada. No sé qué vas a hacer tú, porque ya te la di. Désela a Dios. Cuando usted está libre en su corazón, usted va a poder escuchar atentamente la voz de Dios y ponerla en práctica. Porque yo le pregunto a usted ahorita: ¿usted le gustaría ser una persona obediente a Dios en todo? Ya sé lo que me va a decir. Entonces yo le respondo: ¿por qué no lo es? ¿Se da cuenta? ¿Sabe por qué? Porque de una manera indirecta, yo dije una vez en el ayuno aquí: el diablo es un cobarde, hermanos. El diablo solamente te ataca por la espalda. Solo por la espalda. Nunca te va a dar la cara y sabe que soy yo, fajémor. Nunca lo va a hacer. Se mete en los hogares, se mete en las iglesias, se mete en la vida de los cristianos de manera indirecta. Una vez que entró, este es el gran problema. Entonces, si ya entró en tu vida, si ya entró a la iglesia, si ya entró a la familia, nosotros le abrimos la puerta. Entonces, tenemos nosotros que sacarlo para que Cristo gobierne nuestras vidas. Cuando ya Cristo gobierna nuestras vidas, escuchamos la palabra y empezamos a ponerla por obra. Nos deleitamos en ser hacedores de la palabra de Dios. Sigamos leyendo, pues. No se asusten, hermano, todo está bien. Okay. Dice el 2: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Es el Padre Celestial. ¿Quién es la semilla? Es la palabra de Dios. Okay. En esta ecuación, ¿qué papel jugamos nosotros? Somos instrumentos del sembrador. Somos instrumentos del sembrador. Dios se va a hablar a través de nosotros. Dios va a llevar la palabra al vecino, al compañero de trabajo, al familiar, a través de nosotros. Somos instrumentos del Padre, pero el que está hablando, la única persona que puede llevar la palabra al corazón del hombre es Dios mismo. El ser humano puede escuchar la voz suya aquí, pero nunca la va a escuchar acá. En el corazón solamente entra Dios. Cuando la palabra es de Dios,
Cuando la predicación es de Dios, dice uno, ups, Dios me está hablando. Sabemos que es Dios. Cuando no es Dios, dice uno, no, eso no cuadra. No cuadra. La misma lógica dice, no cuadra. Pero cuando llega al corazón y mueve tu voluntad y te hace ver tu condición espiritual, dices tú, ese es Dios me está hablando. Dios me está hablando. Entonces Dios es el que sienta la palabra. Por eso es indispensable que las personas que predican, las personas que enseñan la palabra de Dios, deben estar en una constante comunión con nuestro Padre Celestial. Deben estar en una constante comunión con la palabra de Dios para que cuando vengan a predicar tengan ellos la autoridad y la sabiduría espiritual para decir la verdad, decir lo que dice Dios. Porque les voy a explicar algo, lo que trae libertad a nuestros corazones es la verdad. Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si yo vengo aquí y le predico mentira a usted nunca va a ser libre, al contrario, lo voy a atar más. Entonces, vemos desde ese punto de vista, la tierra que es nuestro corazón. Pero Dios siempre va a estar hablando. Ahora, póngase a pensar esto. Si Dios te habló a ti y a mí, no siendo hijo de Él, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Dios te habla como de padre a hijo, te habla todos los días. El problema es que cuando nosotros, como dije anteriormente, llenamos nuestro corazón de otras cosas y las consideramos más importantes que la palabra de Dios, aunque Dios nos hable muchas veces, nunca vamos a entender a Dios. Porque no nos interesa. No me interesa. Es como que usted esté platicando y a mí no me interesa su plática. Y yo me levanto. Ahorita venga, hermano, me levanto y me voy. O me quedo callado, no respondo nada, porque no me interesa. No me interesa. Hay conversaciones, hermanos, que yo no las quiero escuchar. A mí no me interesa eso. A usted también. Hay cosas que a usted no le interesa. Porque sí, no va a decir que le interesa todo. Hay cosas que no nos interesan. Entonces, si la palabra de Dios no me interesa, pues no me interesa. Otra vez lo mismo. Qué pereza. Y luego está una hora hablando ahí, no se aburre. Es lo que decimos, empezamos a ver el reloj. Ahí que les acaba. ¿Se da cuenta, no? ¿Sabe cuánto predicaban los apóstoles? 5 o 6 horas predicaban. ¿Y por qué la gente estaba pendiente de las 5 o 6 horas? Porque las 5 o 6 horas tenían hambre de Dios. Tenían hambre de la presencia de Dios, tenían hambre de la palabra de Dios, y la palabra llegaba a su vida, hermano, como un agua fresca en medio del desierto. El alma tenía sed de Dios. ¿Sabes qué decía David? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré yo hasta su presencia? Mire qué tremendo fueron mis lágrimas de día y de noche, decía David. Tenía tanta sed el alma de David que lloraba, gemía de día y de noche deseando estar en la casa de Dios. Cuando el corazón de un cristiano no está sensible a la voz de Dios, llora día y noche para no estar en la casa de Dios. Es al revés. Otra vez, ay, qué aburrido. ¿Verdad que pasa? Sí pasa, hombre, sí pasa. Pero cuando el corazón es sensible, quisiéramos estar todos los días en la casa de Dios. Todos los días sirviendo al Señor. Pero le voy a explicar algo. Ese nivel espiritual, esa posición espiritual no va a llegar si nosotros no decidimos renunciar a lo que nos impide ir a Jesús. Sigamos leyendo, pues está bueno. Dice el 4, y al sembrar aconteció que alguna parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. El Señor Jesús interpreta este corazón con las personas que reciben la palabra, y al tener corazón duro y a la voluntad del Señor, la palabra de Dios queda expuesta a ser quitada por el enemigo, ya que su corazón no es fértil porque la semilla germina en él. Notes qué importante, dice a orilla del camino. ¿Quién es el camino? Es el gran problema. Por eso siempre yo he dicho esto, hermano. Tiene que haber un encuentro personal con Jesús. Tenemos que estar en el camino que es Cristo, para que la semilla pueda tener efecto en nosotros. Si andamos, dicen ahí por el rancho, por las ramas, jugando al gato y al ratón, la palabra de Dios nunca va a germinar en nuestros corazones.
Nunca, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la disposición de escuchar a Dios. No estamos, hermanos, dispuestos a escuchar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque andamos por veredas, no andamos por camino. Si un cristiano anda caminando a orilla del camino, se lo voy a traducir en español para que me entienda. Si un cristiano tiene la Biblia en su mano, viene a la iglesia, pero su corazón está allá afuera, por mucho que Dios le hable, esa palabra nunca va a germinar. Nunca. Va a llegar y la va a entender. Mire, yo estaba leyendo Hebreos, creo que el capítulo 10, dice que en este nuevo pacto, el pacto de la gracia, dice que el Espíritu Santo hace dos cosas en nosotros. Presta atención, que importante. Dice que escribe su palabra, su ley en nuestra mente. En nuestra mente. ¿Para qué? Para que nunca te olvides de ella. Eso es lo que le decía Jehová a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En él meditarás de día y de noche. Tu mente tiene que estar ocupada en la palabra de Dios. Ponte a pensar, ¿en qué está ocupada tu mente? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la meditación de la palabra? Porque si no le dedicamos nosotros tiempo a la meditación de la palabra, aunque usted se puede escuchar una predicación, pero ponga a meditar en esa predicación, usted empieza a llenar su corazón de la palabra de Dios y empieza usted a vaciar lo malo de su corazón y a llenarla de Dios. Pero todo empieza aquí en la mente. En la mente. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos 12, dice Pablo, renovado, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento no está transformado, no está renovado, nuestra vida espiritual nunca será transformada. Si seguimos pensando como pensamos, yo decía el otro día, si es hijo de Dios, camine como hijo de Dios, piense como hijo de Dios, vístase como hijo de Dios, decida como hijo de Dios, hable como hijo de Dios, porque es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Le decía a unos hermanos, a ver, díganme usted, esta pregunta contesten. Todos los que estaban ahí eran mexicanos. ¿Cuándo usted va a dejar de ser mexicano? Nunca. Porque es mexicano. Usted nunca va a dejar de ser hijo de Dios. Y por lo tanto, lleve la cultura de Dios, la cultura del reino, llévela a donde quiera que usted vaya. Que México está ahí, mire, Estados Unidos está lleno de mexicanos. Y se traen la cultura, se traen la comida, se traen la manera de vestir, la manera de hablar, se traen todo para acá. Ya pensé que estuviéramos en el rancho aquí, hermano. ¿Sí o no? Es la verdad. Y a los que venimos de otras naciones, hermanos, nos adoptan, nos hacen mexicanos. Chale, mijo. ¿Entiende cómo está eso? Donde quiera que vayamos, llevamos la cultura. Entonces, como hijo de Dios, donde quiera que usted vaya, lleve esa cultura del reino de Dios. Como hijo de Dios, esa mentalidad, siempre, soy un hijo de Dios, tengo que hablar de esta manera, creer de esta manera, decidir de esta manera, caminar de esta manera y vestirme de esta manera. Así. ¿Por qué no se viste usted como los hindúes? A ver. ¿Vístase como los hindúes? Así un montón de trapos que se ponen encima, se amarran la cabeza. ¿Por qué no lo hacen? ¿Sabe por qué? Porque no es hindú, hermano. Porque no es hindú. Usted es mexicano, se viste como mexicano. ¿Ok? Si es hijo de Dios, vístase como hijo de Dios. Hable como hijo de Dios. Tenga la mente de hijo de Dios. Entonces todo empieza en la mente. Si la mente no está renovada, el corazón no está transformado. Dice Hebreo que Él escribe su palabra en nuestra mente, pero lo que sigue es lo mejor. Y Él la graba en nuestros corazones. ¿Sabe para qué? Para que cada vez que tú hables, dice la Biblia que por la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando tú empiezas a hablar, empiezas a tomar decisiones, empiezas a comportarte, a tratar a la gente, luego te das a conocer lo que tienes en tu corazón, hermano, hombre. Dice Jesucristo que del buen corazón, del buen tesoro, el hombre da a las personas. Y es la verdad, hombre. Si tienes en el corazón a Jesús, vas a ser amable, cortés, servicial, vas a ser cariñoso con todo el mundo, porque eso es lo que Cristo nos da.
Entonces, Él graba su palabra en nuestros corazones. ¿Sabe para qué? Para que siempre tomemos decisiones conforme a la palabra de Dios. Y una vez que tomamos decisiones conforme a la palabra de Dios, vamos a dar frutos al 100% delante de los ojos del Señor. Entonces, ¿por qué nos damos el fruto 100%? Porque no todo nuestro corazón está entregado a la palabra de Dios. No todo. No todo. Sigamos leyendo. No se asusten, estamos todos bien, hermanos. ¿Dónde venimos? Del 5, ¿verdad? Otra parte dice, cayó en pedregales. Este tipo de corazón representa a aquellas personas que se gozan al oír la palabra de Dios. Yo decía ayer en WIT, y lo dije una vez acá, una de las modalidades, es fatal, a mí eso, que se ve mucho en las iglesias aquí, es que los pastores invitan a predicadores, está bien, invitan a pastores, invitan a gente, hermano, que tienen mucha sabiduría de Dios, tienen mucho conocimiento, Dios los usa muchísimo, y cada uno dice, wow, qué tremendo esto. Pero el problema no lo tiene el invitado a la iglesia. El problema es que la iglesia se acostumbra a estar pagando para que gente salga y venga a predicar. Y llegan y se sientan, hermano, mire, con su cafecito, si está frío, con su cafecito así, con su sodita, y se empiezan a deleitar. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Oh, yeah! ¡Oh, man! ¡Praise the Lord! Hasta inglés hablan, hermano. ¡Aleluya! ¡Santo papito! Y se están gozando en esa sabiduría, en ese conocimiento, pero nomás se están gozando de manera temporal, porque el corazón está cerrado para ser hacedor de la palabra. Ok, tenemos que deleitarnos en el Señor, deleitarnos en su mandamiento, deleitarnos en su voluntad, deleitarnos en su propósito, pero no tenemos por qué deleitarnos en la sabiduría de los hombres. Yo no he escuchado en la Biblia eso, que usted se tiene que deleitar en la sabiduría de los hombres. Al contrario, tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios, en la obediencia a Dios. Tenemos que deleitarnos en la presencia de Dios, en el servir a Dios, en el amar a Dios, en el estar juntos en la armonía. Yo me deleito, hermanos, es bonito. Es bonito que como hermanos estemos juntos, somos una familia, somos un pueblo, nos reímos, gozamos, lloramos juntos, peleamos, nos jalamos la oreja, pero dormimos en la misma cama. Es como el matrimonio, hermano, esto es así. Pero nunca me dice la Biblia que yo me goce en la sabiduría de los hombres. Porque llega el punto de que yo empiezo, traigamos a hablando de tal, yo pongo $500, traigamos. Y viene aquel y empieza a hacer alarde de su repertorio de sabiduría. Y la gente, wow, oh man, ese sí sabe, hasta ahí nomás. Ese es, hermanos, el corazón que está representado por los pedregales. Aunque se deleita por la palabra en el momento, pero no hay fe en su corazón. No lo hay fe. Te voy a decir cuál es el gran problema. Si invitamos personas así, recibimos de Dios muchísima bendición. Pero si ponemos nosotros nuestro corazón para deleitarnos en la sabiduría que Dios ha dado a esa persona, cuando este hermano o esta hermana se vaya de la iglesia, ¿qué pasa con nosotros? Se acaba el gozo, porque se fue el que nos estaba deleitando. Por eso es que la Biblia dice que te deleites, deleítate a sí mismo en Jehová el Señor. Oh, sí. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te voy a decir algo muy lindo, Él no se va. Él no se va, Él está 24 horas en ti y contigo. Él no se va. Ese es el gran problema que tenemos que deleitarnos en las personas. Está magnífico. Yo miro hombres y mujeres, miren, yo admiro hombres y mujeres en las iglesias que son tan entregados, tan aventados, hermano, y le van para adelante y nomás tienen a Jesús en la mente y Jesús y van. Gloria a Dios, hermano, gloria a Jesús. Es mi hermano, mi hermana. Pero te voy a explicar algo. Yo nunca me voy a deleitar en una persona. Nunca. Yo solo me deleito en Cristo Jesús. Porque Él está conmigo las 24 horas del día. En esos momentos de tristeza, en esos momentos de cansancio, en esos momentos que yo no aguanto ni siquiera el aire que puedo respirar, para mí es demasiado pesado. Yo voy a Jesús y le digo, amado Padre, hoy lo necesito más que nunca. ¿Y qué cree que hace?
siempre he estado aquí, hijo. ¿Qué hago por ti? Siempre he estado aquí. ¿Qué hago por ti? En ese deleítese. En ese deleítese. Lo demás es un cero a la izquierda, hermano. Den gloria a Dios que hay hombres y mujeres que Dios los usa de una manera extraordinaria. Gloria a Dios, hermano. Yo he visto personas, olvídate, tremendos hombres, hermano, con gran madurez, con gran nobleza en el corazón, servicial, echado para adelante. He visto de todo, hermano. Pero mire, han estado al lado mío por 2 horas, por un mes, por un año, y luego no sé dónde están. Pero déjame decirte que el 25 de julio de 1990 Jesús vino a mi corazón y nunca se ha apartado de mí. Nunca se ha apartado de mí. Por eso es que yo me deleito en Él. Me deleito en servirle. Yo quiero ver un día llegar a la presencia de Jesús, y lo que yo quiero ver en la cara de Jesús es una sonrisa que me diga: amigo, lo hiciste bien, peleaste la batalla, hiciste lo que yo te mandé a hacer. Estabas cansado, estabas enfermo, estabas triste, pero te deleitabas haciendo mi voluntad. Yo quiero ver ese rostro de Jesús y yo lo voy a ver. Y yo lo voy a ver. Para mí eso es todo en la vida, hermano. Yo puedo dar todo lo que tengo con tal de llegar ese día y poder ver la cara de Jesús y ver que sonríe y me dice: hijo, lo hiciste bien. Eso es lo que yo quiero en mi vida, hermano. Lo que yo estoy viviendo aquí, eso es transitorio. Es algo pasajero lo que yo vivo hoy. Yo quiero estar ese día. Yo quiero ver a mi Señor cara a cara y que me diga: mi hijo, por imperfecciones, debilidad, cansancio, tropiezo, siempre levantaste la cara y siempre me serviste. Yo quiero ese día. Yo quiero ese día, hermano. Ese es el día más grande de mi vida y va a ser el único día en el cual yo voy a desear que nunca pase. Es el día que voy a estar con Jesús. Yo deseo ese día. Yo no sé usted qué desea, hermano, pero yo deseo eso. No hay nadie en esta tierra, no hay nadie en este mundo, hermano, más especial, más tierno, más cariñoso que Cristo Jesús. No lo hay, hermano. Experiméntalo si quiere, no lo hay. No lo hay. Él es único, es irrepetible, no se puede comparar, no se puede falsificar, no se puede copiar. Él es único. Su belleza es incalculable, hermano. Eso es lo que debiéramos de preocuparnos los hijos de Dios. Por encima de una posición, de un título, de un aplauso, de lo que sea. Hermano, lo más importante es estar agradando a los ojos de Dios. Eso es lo más importante. Te voy a decir por qué, hermano. Porque va a llegar mucha persona, hermano, a la presencia de Jesús con un montón de títulos, con un montón de flores y aplausos, pensando que eso nos va a hacer agradable a los ojos de Dios, y van a salir de la presencia de Dios avergonzados porque nunca aprendieron a deleitarse en Cristo el Señor. Todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo para el Señor, porque de Él recibiréis la recompensa, dice el Señor. Hay que aprender a deleitarnos en Dios. No ser como este corazón de pedregales que la palabra llevaba y llegaba y nos gozábamos en ella y después ya pasó todo. No, hermano. No funciona así. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que deleitarnos no solamente en escuchar a Dios. Tenemos que deleitarnos en su presencia, en buscar su rostro, en alcanzar su gracia, en servirle. Hermano, tenemos que deleitarnos en eso. Sigamos leyendo, hermano. Estamos en el versículo 6. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. En otras palabras, vinieron los problemas y se le acabó el corrido, hermano. O sea, que le acabó el gozo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que espada de 2 filos, dice la palabra de Dios. Dice que penetra los tuétanos, el hueso, y penetra todo. Y algo que me llama la atención, que habla el escritor de Hebreo, dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. ¿Te has preguntado por qué alguna vez vienes a la iglesia y Dios te habla así directo a la cara? Así, hey, no contigo. ¿Te has preguntado por eso? Porque la palabra de Dios es bien y eficaz. Porque la palabra de Dios discierne tus sentimientos y tus pensamientos y tus proyectos. Por eso es que Dios habla derecho. Dios te habla de frente, no te habla por detrás, hermano. Te va de frente y dice: esto es así, lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro. Tome lo mismo, esto es así. Así trabaja Dios. Pero es que la palabra de Dios llega y dice: bueno, ups, ¿lo dijo por mí? Sí, lo dije por usted. That's right.
Yo no hablé con la mesa ni con la silla, hablé con usted. Así habla Dios. Así habla Dios, hermano, derechito, vámonos de frente, cara a cara, face to face, hablemos, vámonos. Así habla Dios. Cuando tu corazón está, hermano, receptivo a Dios, viene la palabra de Dios y dice, uy, hermano, dicen ahí en el rancho, mira, el entendido con palabras. Si no más escucha, Señor, así va a ser, ok, como usted diga, vámonos. Eso es, tenemos nuestro corazón, hermano. Pero no tomemos la palabra para deleitarnos en el momento que está el reverendo predicando, que está el gran apóstol predicando. No, hermanos. Fíjate, ten más cuidado a aquellas personas humildes de corazón que son tan de rodillas y están ayunando y que no tienen título en su vida, hermanos. A ellos, préstales atención. Sigamos, dice, el 7 dice, otra parte cayó en espinos. Una cayó, hermano, en el camino, otra en pedregal y otras en espino. El espino consiste en aquellas personas que reciben la palabra y están conscientes de su necesidad de Dios, pero su corazón está atrapado en los afanes, en los deleites, en la vanagloria de este mundo, impidiendo que germine su corazón y dar frutos que agraden a Dios. Una vez dije yo esto, ¿tú sabes por qué la esposa de Lot volteó a ver atrás el día que Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Esta mujer no estaba viendo, hermano, los juegos pirotécnicos como el 4 de julio, hermano, olvídate. Esta mujer tenía el corazón en Sodoma y Gomorra y le daba tristeza haber abandonado Sodoma y Gomorra. Por eso es que Jehová le dice, mira, camina y dile a tu familia que no voltee a ver atrás. Porque una vez que voltee a ver atrás, hermanos, es una evidencia de que el corazón todavía no está en las manos de Jesús. Le he dicho esto, hermano, y es muy triste lo que le voy a decir. Hablé acerca de Israel el otro día. Jehová el Señor pasó 40 años queriendo sacar a Egipto del corazón de Israel, y en 40 años Israel nunca se desprendió de Egipto de su corazón. Egipto en términos espirituales hoy en día significa el mundo. El faraón en términos espirituales hoy en día es Satanás. La esclavitud de Israel en Egipto hoy en día significa el pecado. Moisés hoy en día es un tipo de Cristo Jesús. El desierto es un tipo de las pruebas, de las luchas. El Jordán es el arrebatamiento de la iglesia, y en la tierra prometida es el paraíso con Cristo Jesús. Lo que pudieran ellos hacerlo de 3 meses a 6 meses, pasar el desierto caminando, porque eran más de 1 millón de personas, se dilataron 40 años. Pero mira qué fiel era Dios. Salieron muchos niños, y mientras crecía su cuerpo, también se les crecía su ropa. Porque allá no había JCPenney, hermanos. Allá no había Walmart para ir a comprar un par de zapatos. Entre más le crecía el pie, más le crecía el zapato. Porque Dios prometió protegerlos, bendecirles, suplirles, estar con ellos en las buenas y en las malas. Pero el corazón de Israel todavía estaba en Egipto. Si el corazón de un cristiano todavía está en el mundo, por mucho que Dios le hable, por mucho que mire la gloria de Dios en su vida, su corazón va a estar atrapado siempre en el pecado. Usted y yo no tenemos nada con el mundo. Somos opuestos, totalmente opuestos. Le dije esto el otro día, no podemos mezclar el agua con el aceite. Un hijo de Dios que está bajo la guianza del Espíritu Santo no tiene nada en el mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, es donde esperamos a nuestro gran Rey y Salvador, que viene a levantar su iglesia. Esta no es nuestra ciudadanía. No tenemos nada aquí. ¿Por qué poner nuestro corazón acá? ¿Por qué poner la mirada en las tradiciones, en la costumbre, lo que el mundo está ofreciendo? Todo es pasajero. Todo es pasajero, hermano. Todo es pasajero. Lo que sí es eterno es cuando vayamos a la presencia de Dios. Ahí sí es eterno. Pero todo lo que está aquí, no tenemos nada aquí nosotros. Esto no es de nosotros. Cristo no te adoptó a ti para que tú pusieras tu corazón en el mundo. No, te adoptó para que tu corazón estuviera puesto allá en los cielos. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si en verdad habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no pongas la mira en las cosas de la tierra.
Cuando ponemos nuestro corazón, nuestra esperanza y la mirada en las cosas de la tierra, es porque no nos queremos ir de aquí. Es porque no nos queremos ir de acá. Cuando tenemos el corazón acá, es porque no nos queremos ir. Si tienes el corazón allá arriba, es porque te quieres para arriba. Así es como trabaja esto. Usted y yo no tenemos nada que ver con el mundo, hombre. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso el mundo nos aborrece a nosotros, hermano. Usted le hace bien a la gente. Usted le hace favores a las personas. Usted ayuda a la gente. Y en vez de decirte gracias, le caes mal. Es el mundo. Es el mundo. O sea, a mí me aborrecieron, cuanto más a ustedes. Es una identidad espiritual de un hijo de Dios. Así como aborrecieron a Jesús, te van a aborrecer a ti. No te preocupes, dale gloria a Dios, hombre. Dale gloria a Dios. Iba Jesús, hermano, con la cruz hacia el Gólgota. Iban las mujeres llorando detrás de él. Y Jesús dice: mujeres de Jerusalén, ¿por qué lamentáis por mí? Lamentad por vosotros y por vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿cuánto más con el árbol seco? Si a Jesús lo repudiaron, ¿cuánto más a nosotros? Pero nosotros, hermanos, no volteamos a ver atrás. Hemos decidido coronar nuestra carrera. No importa lo que venga, lo que pase. No importa cuántos tropiezos el enemigo ponga en nuestro caminar. En todos ellos somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Levántese, échele para adelante, hermano, que ya está pronto la venida de Jesús. Y solamente el que esté preparado se ve con él, hermano. No deje que el mundo te atrape. No cambies la presencia de Dios por los entretenimientos del mundo. La presencia de Dios, hermanos, es única y es indispensable en la vida de nosotros. ¿Por qué cree usted que le dijo Moisés a Jehová: si tu presencia no va conmigo, yo no iré? Porque la única forma de poder coronar nuestra carrera es que Cristo esté con nosotros por siempre y para siempre. De otra manera, estamos fritos. Sigamos leyendo, porque ya me estoy enojando, hermanos. Dice el versículo 7: otra parte cayó en espino, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, 70 y 100 por uno. Dice que la tierra que cayó, el versículo 8 dice que la tierra era buena. La pregunta que yo digo es: ¿quién hizo que esa tierra era buena? La tierra no es buena por sí sola. Hay que ir a podar, levantar un montón de piedra y acomodar todo y abonarla, regarla, qué sé yo, meterles un tractor para remover la tierra. Alguien preparó esa tierra. Este corazón fue una persona que se dijo: ¿sabes qué? Yo me voy a preparar. Ya se acabó esta cosa, hermano, yo tengo que hacer algo. Porque le voy a explicar algo, hermano. Eso es un asunto de decisión. Es un asunto de determinación. Usted mira al apóstol Pablo y dice: wow, qué tremendo siervo de él, que era Pablo. Le voy a explicar algo. Lo que Pablo era, lo que Pablo tenía, es lo que usted es y lo que usted tiene. Usted es un hijo de Dios y tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores en su corazón. Somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que este hombre verdaderamente renunció a sí mismo para que Cristo gobernara su vida. Y mire lo que pasó. Dije el otro día esto, hermano, en las iglesias este tipo de personas. Hay un tipo que cuenta las historias y aplauden las historias, y hay otro que viven y hacen las historias. Está magnífico saber lo que el apóstol Pablo hizo. Está magnífico saber lo que Eliseo hizo, lo que David hizo. Pero yo tengo que hacer mi propia historia. Yo necesito hacer mi propia historia. No me puedo estar sentado leyendo historia de otro mientras yo no estoy haciendo nada. Yo necesito escribir mi propia historia. Eso es lo que necesitamos nosotros. Pero necesitamos preparar nuestro corazón para cuando la palabra de Dios llegue, hermano, pueda producir en nuestros corazones. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos quiere que seamos estériles. Dios quiere que seamos fructíferos. San Juan capítulo 15. Ya vamos a terminar, hermanos. Les prometí al principio que íbamos a leer San Juan 15. Mire lo que dice San Juan capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, hermano. Dice: yo soy la vid, dice Jesús. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano, la palabra pámpanos es
es como una rama, toda rama que está en mí, se lo voy a traducir, todo cristiano que me ha aceptado en su corazón, dice, no lleva fruto, Él lo quitará. Él lo quitará. Y mire, hermano, le voy a explicar lo que uno está jugando. Mire, estamos tan bendecidos nosotros, como dijo mi hermano Fermín aquí, yo dije, amén. ¿Sabe por qué estamos aquí? Es lo único, la misericordia de Dios. Porque si dependiera de lo que nosotros decidimos, pensamos, sentimos y hablamos, ya estuviéramos ponchados hace rato, hermano. Y le voy a explicar, yo sería el primero. Pero Dios, miren, su grande misericordia, hermano, nos ha sostenido. ¿Usted dice lo que pasó con Israel en el desierto? 2 veces Jehová le dice a Moisés, mira, hazte un lado. Voy a desaparecer este pueblo de la faz de la tierra. Y te voy a poner al frente de una nación más poderosa, una nación fuerte que escuche mi palabra y que obedezca. Y dice Moisés, nada, eso no va a pasar. ¿Por qué razón? Porque si quieres ir para allá, empieza conmigo. Y Dios nunca va a lastimar a sus hijos. Dios nunca va a lastimar a sus hijos. Usted no tiene, mire, hermano, nosotros no tenemos ni la menor idea cuánto nos ama Dios a nosotros. Dios nos ama de una manera, hermano, que cuando Él nos dice que nos ama, yo quisiera ver el rostro de Dios cuando dice que te ama. Yo quisiera ver, hermano, seguro que se le salen lágrimas de los ojos cuando dice, hijo, yo te amo. Él te ama de una manera que nosotros nunca la vamos a poder explicar. ¿Y sabe qué es lo que impide que nosotros, esas ramas que aún no estamos dando frutos, no sean desgajadas? El que Cristo esté intercediendo por nosotros delante de nuestro Padre, Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34. El que Cristo esté intercediendo por nosotros de día y de noche impide que el Padre le ponga la tijera a nosotros. Pero si Jesús no estuviera intercediendo, hermano, mira, Sodoma y Gomorra sería un parque de diversión para lo que pasaría hoy en día. Oh, sí, hermano, lo que pasó en Sodoma y Gomorra, hoy, olvídate, si la gente de Sodoma y Gomorra estuviera ahorita, estuvieran asustados, porque hoy, el mundo hoy, olvídate, hermano, eso no está ni en la mente de la persona, eso está gravísimo, cómo están las cosas. Lo que más me inquieta a mí es que ese sistema del mundo se está metiendo dentro de las iglesias. Y el pueblo de Dios no es un pueblo temeroso, no es un pueblo obediente, no es un pueblo que vive en fe, es un pueblo que se parece más al mundo, hermano. Tenemos más del mundo en las iglesias que de Cristo. Eso es lo que está pasando en las iglesias, hermanos. Usted se va y predica estas cosas, hermanos, y está loco. Y la gente deja de venir a la iglesia porque no quiere escuchar la verdad. La gente está cómoda. No quieren eso. Porque la gente no se está dando cuenta, hermano, que se nos está llevando paso a paso al enemigo hasta que se pierdan. Mire, sigamos leyendo el versículo donde dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. 3. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? ¿Qué pasa si no oímos la palabra? ¿Qué pasa si nuestro corazón está cerrado a la palabra? No hay pureza. La palabra no solamente nos limpia, sino que también es el alimento espiritual que nos trae crecimiento para salvación. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Es el alimento espiritual que nutre nuestra alma para que haya crecimiento, madurez espiritual en nosotros, y por medio de ese crecimiento y madurez espiritual no solo llevemos frutos a Dios, sino que también seamos salvos. Pero si rechazamos a la palabra, ¿qué va a pasar? No hay crecimiento. ¿Qué pasaría si Dios pusiera a nosotros ahorita digamos que nos pusiera a nosotros así como rayos X? Pero espiritualmente hablando, ¿cómo estamos nutridos nosotros espiritualmente? ¿Cómo estaría nuestro cuerpo? ¿Estaría bien fuerte espiritualmente o estaríamos desnutridos? Porque en el momento que nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, empezamos a desnutrirnos espiritualmente. Y déjeme decirle, cualquier tentación, por muy pequeña que sea, se le pega.
Entre menos defensa tiene, más peste se le pegan a uno, hermanos. Por eso es importante que nosotros comamos balanceadamente. ¿Ok? Comer balanceadamente, te dicen los doctores, coma frutita, coma carne roja, carne blanca, carne negra, carne azul y morada y qué sé yo, pero balancee la cosa. Pero si solo come frijoles, olvídate, vas a necesitar lo otro. Si solo vienes a la iglesia, pero no te alimentas de la palabra, tarde que temprano vas a fracasar. Sigamos leyendo, hermanos. Dice, ya estás limpio por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. ¿Por qué razón? Separado de mí. ¿Y qué es nada? Es nada. ¿Y sabes quién es Cristo? Es la palabra. Estar separado de la palabra, no espere frutos. No espere frutos. Voy a terminar diciendo la iglesia. Yo te lo dije. Estuve enseñando sobre las parábolas, 34 parábolas en la Biblia. Estuve enseñando. Y cuando estuve estudiando para hacer el estudio sobre la parábola del trigo, me impactó mucho. Porque la cizaña es más vistosa a los ojos de los hombres que el trigo. Tiene que ser un experto, hermano, en cosecha de trigo para decir que este no es trigo. Pero si llegamos nosotros que no tenemos experiencia en cosechar eso, miramos una cizaña aquí y miramos un trigo, pensamos que la cizaña es el trigo porque es apariencia. Cuando se vive de apariencia es porque se está excluido del granero de Dios, porque Dios va a tomar su trigo y lo mete al granero y la cizaña le va a meter candela pura, hermano. Le va a meter fuego, dice la Biblia. Separados de la palabra de Dios, nada podemos hacer. De usted depende, de mí depende que quitemos esos obstáculos de nuestro corazón y de nuestra mente. Dios lo sigue esperando. Dios no lo puede hacer si usted no decide hacerlo. Créame, Dios no lo va a hacer. Si usted decide tenerlo ahí lo va a tener. Pero Dios quiere seguir hablando. Y Dios quiere que esa palabra llegue a su corazón, a su alma, a su mente y mueva su voluntad para obedecerlo a Él. De usted depende, no depende de Dios. Póngase de pie, hermano, y dale un aplauso a Jesucristo. Póngase de pie.